Qué lindo leer ahí en el chat los comentarios que están poniendo, ¿no? Acerca de las familias y bueno, algunos que escriben ahí, qué lindo ver las familias en la foto, lindo ver también las familias de la Superliga, ¿no? Como decimos siempre, con la Superliga, con el derribador, aprendemos, nos divertimos, pero nos están enseñando también un modelo, y un modelo para nuestros hijos, sobre todas las cosas, para quienes preparamos ese segmento, para que ellos de niños vayan, bueno, viendo cómo es una familia bajo la bendición de Dios, ¿no? Cómo es una familia que camina en medio de los conflictos, en medio de situaciones difíciles, pero sabiendo de que Dios no nos abandona, nunca nos suelta la mano. Yo creo que la gran mayoría de nosotros, por no decir todos, hemos pensado en tener una familia bien establecida, seguramente que soñamos con eso y muchos nos hemos preocupado, nos hemos esforzado por tener una familia que realmente agrade a Dios, ¿sí? Y hoy quiero compartir eso justamente, quiero compartir algo acerca de eso, ¿no? Cómo preparar una familia que agrada a Dios, ¿sí? Y para eso quiero comenzar estos minutitos que me voy a tomar para compartir estos pensamientos, leyéndoles un pasaje del libro de Hebreos, o la carta, mejor dicho, a los Hebreos, que está en el capítulo 11, versículo 7. Y allí en ese pasaje nos cuenta el autor de Hebreos que por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Ustedes van a recordar seguramente la historia de Noé, más allá de que la hayan leído en la Biblia o la hayan visto en alguna película, ¿sí? Pero todos conocemos básicamente la historia de Noé. Dice que Noé respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Las bendiciones del que agrada a Dios. Eso es algo que quisiéramos tener en casa siempre, ¿no? Esas bendiciones tienen un dueño, el que agrada a Dios. Y de eso quiero hablarles. Porque no es novedad en este tiempo que estamos viviendo digamos, en tiempos perversos, tiempos donde un sistema corrupto se está manifestando, ¿no? Se viene manifestando hace tiempo, se manifiesta cada día. Y la verdad que en medio de estos tiempos así difíciles, contradictorios, engañadores, solamente aquella gente que vive en legalidad va a poder vencer a ese sistema. Y cuando hablo de legalidad, no me refiero solamente a vivir en las leyes humanas que tenemos todos, que tenemos en cada uno de los países de donde somos nosotros. Me refiero básicamente a la legalidad que tiene que ver con Dios, una legalidad más bien espiritual. Siempre hemos dicho desde la Iglesia del Camino que esa legalidad en el reino de Dios tiene que ver con la fe y que la fe justamente es la base de ese sistema legal que Dios también tiene en su reino. De pronto escuchamos la palabra fe le adjudicamos una simpleza, una sencillez que no nos permite entender el verdadero concepto de la fe. Pero la fe es eso, la fe es un certificado legal que proviene de Dios, es, como hemos dicho muchas veces, el título de propiedad, es como si fuese una especie de escritura de las promesas divinas que nos corresponden recibir y que nosotros hemos creído, ¿sí? Entonces, con la fe puesta en la promesa de Dios, nosotros sabemos que en algún momento vamos a poseer aquello que ya nos pertenece. Por eso hablamos de una escritura, de una certificación, ¿sí? Para poder entenderlo humanamente hablando. La fe es lo que nos da la victoria por encima de este sistema perverso que hoy nos rodea y con el cual nos enfrentamos todos los días cuando salimos a la calle.
¿sí? Quiero recordar que inclusive puedas tomar nota de esta frase. La fe es lo que nos da la victoria sobre cualquier sistema perverso. Entonces hoy quiero hablar justamente acerca de cómo levantar una generación de fe que subsista en medio del sistema. Y vamos a usar como ejemplo la vida de Noé y su familia, ¿sí? Noé no solamente es mencionado en su historia, ahí en Génesis capítulo 6, para aquellos que les gusta leer estas historias luego de la transmisión pueden hacerlo, capítulo 6, 7 de Génesis, ahí pueden ver la historia completa, ¿no? Entonces digo, no solamente Noé aparece en su historia, sino que en la época de los apóstoles también se hablaba de Noé, o mejor dicho, se seguía hablando de Noé porque Jesús lo había mencionado y porque Jesús lo había relacionado con algo muy particular. Jesús habló de la manifestación de su reino, de su aparición, y dijo que su aparición sería como en los días de Noé, ¿sí? Lo que él estaba queriendo decir es que cuando él vuelva a restaurar todas las cosas, a poner todo otra vez en orden, el tiempo en el cual él volvería, habrían dos generaciones que se estarían manifestando muy claramente. Una generación sería como aquella generación perversa por la cual Dios terminó aniquilándolos en épocas de Noé, y la otra generación sería como, bueno, como Noé mismo, ¿no? Como Noé y su familia. Y quizás la pregunta ahora es, bueno, ¿y cómo era aquella generación perversa en épocas de Noé? Para ver si podemos encontrar alguna relación con lo que estamos viviendo hoy. Y yo creo que sí, porque la generación de aquella época, en la época de Noé, era una generación, fíjense, materialista, amante del placer, una generación a la cual no le interesaba para nada la espiritualidad. ¿Sí? Ustedes pueden leer sobre esto en Mateo 24, en Lucas 17, además de la historia de Noé, ¿no es cierto? Era una generación irresponsable, era una generación que buscaba la gratificación rápida. Dice Jesús ahí en Lucas 17 que solo le interesaba comer y beber. Eso no tiene que ver con el acto de comer y con el acto de beber, sino que Jesús está haciendo una simbología acerca de la frivolidad de la vida, ¿no? Como que importaban cosas muy, muy superficiales a aquella generación con la cual Dios se enojó tanto. Una generación que ignoraba todos los llamados de Dios al arrepentimiento. Nosotros encontramos la historia de Noé y en ese contexto un llamado de parte de Dios al arrepentimiento. Pero la verdad que aquellos que conocemos a Dios nos cuesta creer que ese haya sido el único llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Creo que de alguna manera o de muchas maneras Dios se manifestó a esa generación advirtiéndoles que se arrepientan porque estaban yendo por mal camino. Definitivamente ese mal camino los terminó matando a todos. Había una generación allí a la que Noé mismo, bueno, como les decía, le predicó con palabras y con hechos durante 100 años. ¿Sí? Y esa generación no recibió el mensaje. Al contrario, se burlaron de él todo el tiempo. Se burlaban abiertamente del mensaje del reino de Dios. Era una generación que recibió, obviamente, la retribución por su rechazo a la verdad divina. Entonces, Jesús dijo que así también sería la generación de los últimos tiempos. Una generación donde el pensamiento es continuamente hacia el mal. La versión original hebrea dice que vio el Eterno, estoy leyendo ahora en Génesis capítulo 6, versículo 5, vio el Eterno que era grande la maldad del hombre en la tierra y que todo pensamiento de su corazón constantemente alentaba intenciones malignas. Así era la generación en los tiempos de Noé y Jesús dijo, así también serán en los últimos tiempos, justo antes de que Jesús vuelva a restaurar todo aquí. Por esta razón, por todo lo que pasó en la época de Noé, es que se manifestaron la tristeza divina, ¿sí?
Y imagínense, para que Dios se ponga triste, si hay alguien que tiene motivos para alegrarse porque tiene todo a la vista, ese es Dios. Y para que Dios se ponga triste y encima ponerse triste con su propia creación, la cosa debe haber sido grave en aquel tiempo, ¿no? Y no solamente que se manifestó la tristeza divina, sino que también se manifestó su sentencia sobre esa generación. Esa generación no pudo seguir viviendo y entonces sucede todo lo que ustedes ya saben de la historia de Noé. Ahora, el Señor también habló de que en medio de esa generación y en medio de esa cultura perversa, la generación tipo Noé, es decir, a la que Noé simboliza, prevalecería en medio del mal. Y bueno, ese es el foco de este mensaje que te estoy transmitiendo esta noche. La idea no es enfocarnos en la generación mala. Bueno, ya sabemos que esto va a ser así y que se está poniendo cada vez peor. Pero hoy quiero hablarles acerca de la generación tipo Noé, porque ese es nuestro modelo, ¿sí? Y esa es la manera en la que tenemos que preparar a nuestras familias. ¿Cómo sería esa generación? Ahí en capítulo 6 de Génesis, versículo 9, se habla de una generación que alegra el corazón de Dios. Una generación que alegra el corazón de Dios. Yo no le voy a hablar de muchas características hoy para no marearlos. Quiero mencionar un par nada más, ¿sí? Y esta es la primera. Una generación que alegra el corazón de Dios, ¿sí? ¿Cómo debemos preparar nosotros a nuestra familia? De esta manera, haciendo, insisto, que sean una generación que alegra el corazón de Dios. En casa, en nuestro hogar, en nuestras relaciones familiares, todo el tiempo se tendría que estar buscando esto, alegrar el corazón de Dios. Es lo que no había sucedido con la gente que rodeaba a Noé. Y por lo cual toda esa gente se tuvo que comer, tuvo que aguantar, tuvo que soportar la tremendísima sentencia de parte de Dios con su vida misma. Entonces, nosotros preparamos una generación que agrada al corazón de Dios, que alegra el corazón de Dios. ¿Cuáles son las cosas que alegran el corazón de Dios? Antes que nada, tengo que advertirles que para encontrar cosas que le agraden, ¿qué hace Dios? Dios no mira lo que mira la gente. Pues la gente mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto que les acabo de leer está en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. ¿Sí? Es decir, es difícil encontrar que lo que le gusta a Dios es lo que nos gusta a nosotros, o quizá viceversa, porque Dios está mirando el corazón y a nosotros nos cuesta mucho saber lo que hay en el corazón, inclusive en nuestro propio corazón. Así que Dios, buscando cosas que le alegren, mira el corazón. Sepamos eso. Entonces, ¿cuáles son las cosas que alegran el corazón de Dios? Bueno, en Mateo capítulo 21, por ejemplo, está ahí Jesús hablando. Ustedes lo pueden leer después, yo no lo voy a leer ahora, pero simplemente les cuento que en ese capítulo vemos que a Dios le gusta que su casa sea casa de oración. ¿Sí? Una de las tantas cosas que a Dios le gusta. Como les dije antes, hay muchas cosas que a Dios le agradan, pero vamos a focalizarnos solamente en algunas. Que a Él le gusta que su casa sea una casa de oración. ¿Qué significa eso? Que en su casa, que la casa sea un lugar donde se busca a Dios. ¿Sí? Que la casa sea un lugar donde se busca a Dios. Ahora, ¿qué casa? Bueno, la casa física, el hogar, como nosotros lo llamamos, pero también esta casa, el templo que somos nosotros mismos, casa de Dios. Nuestra vida tiene que ser una casa donde se busca a Dios. Nuestra familia tiene que ser una casa donde se busca a Dios. Como también, obviamente, se busca a Dios en el templo. ¿Sí? Entonces, eso agrada a Dios, que su casa sea una casa donde se busca a Dios. Eso quiso decir Jesús en Mateo 21 con casa de oración. En ese mismo texto, Jesús nos muestra que a Dios le gusta que los niños y los jóvenes alaben su nombre. Así que niños que todavía nos estén viendo, quizá, pero adolescentes, jóvenes que están ahí, detrás del televisor, sepan esto, que lo que a Dios le gusta es que ustedes alaben su nombre. Y cuando decimos alabar no nos referimos solamente a cantar, siempre lo decimos, siempre explicamos eso, porque alabar es hablar bien. Así que hablen bien de Dios todas las veces que puedan, mandando un mensaje, escribiendo en Instagram, no sé, conversando por teléfono o encontrándose con sus amigos. Hablen bien de Dios, porque eso le agrada. Y papás, preocúpense de que sus hijos hablen de esa manera. Preocúpense de que en los labios de sus hijos haya mucha alabanza
a Dios. Por supuesto, el corazón, la boca siempre termina hablando de lo que hay en el corazón. Entonces, papás, metámosle muchas cosas en el corazón a nuestros hijos para que cuando hablen, alaben a Dios. Metámosle palabra de Dios en su corazón. ¿Qué otra cosa agrada a Dios? En Proverbios 15, versículo 26, dice que el Señor aborrece los planes de los malvados, pero le agradan las palabras puras. Recién te hablaba de lo que sale de la boca, ¿sí? Aquí dice que a Dios le agradan las palabras puras. Puras tiene que ver con transparencia, tiene que ver con integridad, ¿sí? Tiene que ver con que lo que digo realmente lo vivo, ¿eh? Así es como se prepara, insisto, una generación que agrade a Dios, ¿sí? Así que tenemos que lograr, papás, que nuestros hijos hablen de esta manera. Y otra cosa que se me cruzan algunos pensamientos por la cabeza mientras comparto esto. Recuerden que este mensaje no es solamente para los que ya son papás, sino también para los que van a serlo. Es decir, estamos incluyendo en esta palabra a los adolescentes y jóvenes que están tratando de armar su familia o su modelo familiar. Bueno, esta palabra también es para ustedes. Y sepan que cuando sean padres, deberán buscar esto, que de la boca de sus hijos, ¿sí?, salgan palabras puras, es decir, palabras transparentes, palabras íntegras, palabras que proclamen vida. ¿Sí? Porque hay otro texto también en Proverbios, capítulo 18, versículo 21, que dice que el poder de la vida está en lo que decimos, ¿sí? Así que enseñemos a esa generación a hablar palabras que provoquen vida, no que provoquen muerte. ¿Cuándo nuestras palabras provocan muerte? No es que nuestra palabra es como un cuchillo y termina matando a alguien, pero a veces sí, se parece mucho cuando decimos cosas que al otro le hace mal, que lo ofenden, que lo entristecen, que lo humillan. Esas palabras no debieran salir de la generación, de la boca de la generación que agrada a Dios, ¿sí? ¿Qué otra cosa le gusta a Dios? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes. Así que si algo le gusta a Dios, es que seamos agradecidos. La gran pregunta es, nosotros papás y los que van a ser padres, ¿estaremos formando una generación agradecida? ¿O permitimos que ellos sean de esa generación como la que nos rodea, ¿sí?, que se queja de absolutamente todo y que tiene más palabras de queja en su boca que de agradecimiento? ¿Se dieron cuenta que estamos en medio de un tiempo donde quizá la gente se queja mucho más de lo que se ríe, por ejemplo? ¿Sí? A lo mejor antes, en los tiempos antiguos, yo me acuerdo inclusive de cuando era chico, que tenía ahí los amigos de mis papás, ¿no?, que se juntaban, que hacían chistes, que, bueno, hacían bromas entre ellos, ¿sí? Pero yo no recuerdo que hablaran tanto quejándose de las situaciones de la vida como sucede hoy. Nosotros, papás, somos responsables de que nuestros hijos sean hijos agradecidos, no quejosos, ¿sí? Y una más, cosas que le agradan a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Este es un gran texto para saber qué le agrada a Dios. Hebreos 11, 6 dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que además recompensa a quienes lo están buscando. Así que creo que la corona de todo esto es que preparemos una generación, ¿sí?, que tenga fe en Dios, obviamente, ¿sí?, que crea que realmente Dios existe y que Dios quiere bendecirlos y prosperarlos. Eso es lo que agrada a Dios. Primera lección que quiero dejarte hoy. ¿Cómo preparar una generación que agrade a Dios? Muy bien, haciendo que esa generación, ¿sí?, le alabe, le agradezca, hable de Él, ¿sí? Primera cosa. Y la segunda tiene que ver con este texto que te leí recién. Porque la segunda cosa que te quiero decir es que debe existir, tenemos que preparar una generación que se determine a caminar en legalidad, ¿sí? Esa legalidad que te hablaba al principio. Les leo Hebreos capítulo 11, versículo 7 otra vez. Dice así, que por la fe, con mucho temor,
Noé construyó el arca para salvar a su familia, cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Fue su fe la que condenó al mundo, y por esa fe fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Prestemos atención a esto. Noé estuvo esperando el cumplimiento de una palabra de Dios durante 120 años. ¿Sí? 120 años esperando que se cumpla lo que Dios dijo acerca de ese diluvio. ¿Cuánto esperaríamos nosotros? ¿Cuánto solemos esperar cuando Dios nos promete algo? ¿Cuánto esperarían los hijos que estamos formando? Hoy, la verdad que con mucha desilusión vemos que algunos esperan muy poco, ¿no? Como que escuchan una promesa de Dios y si al día siguiente no se cumplió, ya Dios no existe, Dios me defraudó, ¿no? Noé esperó 120 años para que se cumpliera la palabra de Dios. La generación tipo Noé, que es la que tenemos que preparar en casa, es una generación que no rechaza la voz de Dios. Cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, dice la Biblia, dice que con temor, o sea, reverencia, con respeto, con admiración, con honra, y rápidamente preparó el arca, ese barco. Él no sabía ni siquiera que era un barco, ¿no? Pero esa actitud de esperar en Dios y de obedecer inmediatamente, creyendo, sin siquiera ver nada, esa actitud fue la que condenó al mundo. A mí me llama mucho la atención esto, ¿no? Y quiero tomarlo como modelo para mi propia vida, es decir, que mi fe en lo que Dios dijo es la que termine condenando a la generación perversa que me rodea. Yo prefiero no emitir juicio sobre lo perverso que pueda llegar a ver a mi alrededor. No me corresponde juzgar, pero sí me corresponde vivir en fe las promesas que Dios me dio, y esa fe y esa obediencia inmediata a lo que Dios dice es la que termina condenando al mundo que nos rodea. Noé fue tomado como un referente, a eso me refiero, ¿no? Si él lo hizo, el resto también podía hacerlo. Y este parámetro de referencia es usado una y otra vez en las Escrituras. Por ejemplo, lo vimos en Bernabé, uno de los primeros discípulos allí en la iglesia primitiva, ¿no? Cuando él vendió aquella propiedad, ustedes se acuerdan de esa historia, la vimos inclusive un domingo aquí entre nosotros. Él vendió una propiedad y para obviamente poner todo ese dinero, lo recaudado, en manos de la iglesia para servir a los hermanos necesitados, ¿sí? Y con esa actitud condenó la avaricia y la mentira de Ananías y Zafira, ¿sí? Es decir, él fue tomado como un parámetro. Es como que Dios dice, bueno, si Bernabé puede, todos pueden, ¿sí? Si Bernabé pudo ser generoso, todos pueden ser generosos. Y lo mismo pasó con Noé. Si Noé pudo obedecer, todos deberían poder obedecer. Entonces el que no obedece cae bajo la sentencia de parte de Dios. Y quiero que prestemos atención porque esta es una cualidad que deberíamos imprimir en la generación que nosotros estamos formando. Hacer de ellos referentes. Nuestros hijos deberían ser referentes en medio de la sociedad. No uno más del montón, no uno más del sistema perverso, sino ser referentes, ¿sí? Pensemos otra vez en Noé. Noé, al igual que los que vivían en su época, nunca había visto lluvia. En esta época todavía no llovía, ¿sí? En realidad en esta época, según dice la historia, subía como un vapor desde la tierra hacia arriba y eso era lo que mantenía húmedo el planeta. Todavía no había llovido nunca. Así que cuando Dios le habla a Noé de que va a mandar una gran lluvia, Noé ni sabía lo que eso significaba. Pero como lo dijo Dios, lo creyó. ¿Cuántas veces durante nuestra vida nos encontramos con cosas que no entendemos? Y como no entendemos, tampoco lo creemos, aunque salga de la boca de Dios. Y así es como fracasamos en la edificación, en la formación de una generación que agrade a Dios. No deberíamos entonces sorprendernos de que luego nuestros hijos no crean en Dios.
porque tampoco nosotros creímos. Intentamos entender y como no vimos, y la fe consiste en no ver y creer, entonces la fe fue muy floja, fue muy débil o quizá directamente no existió. Noé nos enseña que aunque no entendió de qué estaba hablando Dios, el solo hecho de que Dios lo dijera era suficiente para creer y obedecer. Y Dios de arriba dijo, si Noé puede, todos deberían poder. El que no lo hizo quedó condenado. Noé nunca vio un océano y además estaba muy lejos de un océano para hacer un barco, ¿no? Es decir, Noé construyó un barco en medio del desierto, como a 1000 kilómetros del océano más cercano. Pero como él creyó en lo que Dios dijo, y Dios dijo que tenía que fabricar un barco, él lo hizo. No cuestionó, aunque lo que estaba a punto de hacer iba en contra de su razonamiento, ¿no es cierto? En contra de lo que él podía ver. Eso es fe, y esa fe es la que fue contada por justicia para juzgar a la generación incrédula y perversa. Esa es la generación que tenemos que levantar nosotros en casa. Hijos que aunque no vean, crean porque lo está diciendo Dios. Crean porque está escrito en su palabra. Más allá de ser el pueblo de la fe, la verdad es que la fe muchas veces la hemos interpretado mal, ¿sí? Pues básicamente nosotros creemos que la fe es lo que nos salva, la fe es lo que nos conduce al cielo, lo que nos hace partícipes de la vida eterna. Y es cierto, ¿sí? Incluye todo eso. Pero la verdad es que desconocemos cómo funciona la fe para el resto de la vida. Entonces encontramos gente que está esperando que algún día Jesús vuelva y se vaya al cielo con Jesús, pero no tiene idea cómo enfrentar la situación difícil que está viviendo hoy. Cuando en realidad lo de hoy también ya fue resuelto por el Señor. Dios no solamente resolvió la vida eterna allá, el cielo, al final de los tiempos. Dios también resolvió tu día de hoy y tus hijos tienen que saberlo. Así es como se levanta una generación que agrada a Dios. Esto es lo que le gusta a Dios, ¿sí? Entonces esto conlleva a que demasiada cantidad de personas, inclusive muchos bien intencionados, terminan declarando su frustración con respecto a las cosas de Dios, aceptando la idea de que, bueno, no son personas de fe porque, claro, no ven que suceda lo que creen que puede llegar a suceder, ¿sí? Y a veces eso que Dios prometió no sucede enseguida y nos frustramos. Pero Noé nos enseña a esperar y obedecer. A esperar y obedecer. Hemos visto quizá la fe como una especie de varita mágica, ¿no? Con la cual alcanzamos nuestros deseos. Pero en realidad la fe lo que busca es el cumplimiento de los deseos de Dios, no el cumplimiento de nuestros deseos. Para Dios lo más maravilloso entonces es ver una persona que cree, que tiene fe, que no desespera frente a ninguna situación, porque está seguro de que al final hay un final diferente, ¿sí? No el final anunciado por el mundo, sino el final anunciado por la palabra de Dios. Creer eso es lo que agrada al corazón de Dios. Y que nuestros hijos crezcan en casa creyendo eso, que Dios hará su voluntad en cualquier momento, cuando a Él se le ocurra, ¿sí? Es lo que agrada a Dios. Y así es como nosotros levantamos una generación que agrada a Dios. Lo único que hace difícil esto es no conocer su voluntad. Si nosotros como papás no conocemos la voluntad de Dios, si nosotros como papás no conocemos las promesas de Dios, si nosotros como papás no conocemos su palabra, es imposible levantar entonces una generación que agrade el corazón de Dios. Como dije al principio, todos queremos que nuestra familia, que nuestros hijos les sean de agrado a Dios. Todos queremos que nuestros hijos les sirvan en todo caso. Muchos de ustedes seguramente que los han consagrado, pero los tengo que preparar para esa consagración. Esta es la manera en que la palabra de Dios nos enseña a prepararlos. Para Dios, lo más maravilloso es ver una persona que cree en Él, que cree que puede atravesar el fuego sin quemarse y la inundación sin ahogarse, porque eso lo prometió Dios. Para Dios lo más maravilloso es ver una persona que cree que ya Dios le dio todo para tener un matrimonio feliz. Que Dios ya le escribió el manual para criar a sus hijos. Lo venimos diciendo en varias transmisiones, ¿no?
tratando de desmoronar esa idea de que nadie nos enseña a ser padres. Sí, Dios nos enseña. Dios lo dejó bien escrito. Y cuando Él se encuentra con padres que creen lo que dice su palabra y que lo que dice su palabra se lo transmiten a sus propios hijos, eso termina agradando el corazón de Dios. Andar por la vida creyendo y proclamando lo que Dios dijo es caminar en legalidad. Lo que les dije al principio. Esa es la generación que puede sobreponerse a cualquier sistema. La generación que camina en la ley de Dios. La generación que camina agradando a Dios. La generación que camina creyéndole a Dios en absolutamente todo. Caminar en legalidad, caminar en fe. A ver, entiéndame bien, pero en realidad no es creer que Dios puede, sino que es creer que nosotros podemos por el poder de Dios que está en nosotros. ¿Sí? La Biblia es clara, el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Así que educar a nuestros hijos en la fe significa enseñarles a que ellos todo lo pueden en Cristo. No es levantar hijos egocéntricos, engreídos, sino levantar hijos que creen que hace 2000 años ya Dios preparó un camino de prosperidad para ellos. Que hace 2000 años en la muerte de Cristo y su resurrección, Dios hizo la parte que le tocaba y ya proveyó todo lo que ellos necesitarán por el resto de sus vidas. Es creer que Dios no está en el cielo justo ahora decidiendo si nos prospera o no nos prospera, sino que Él ya lo decidió. Los que ahora tienen que decidir si caminan en prosperidad somos nosotros. Y eso tenemos que enseñar a nuestros hijos. A que ellos decidan siempre sobre la palabra de Dios, que decidan siempre sobre ese poder de Cristo que los va a fortalecer hasta el último día de sus vidas. Y creer que la salvación y creer que la sanidad, creer que la autoridad, creer que la libertad ya están apartados para nosotros, eso agrada a Dios. Así es como levantamos una generación que agrada a Dios. Así fue la generación de Noé. Una generación, como dije, que creyó a Dios sin verlo, sin ver lo que Dios prometía, sin conocer, que se apropió de lo que Dios había provisto en ese momento, que estuvo dispuesta a ser ridiculizada, pero con una convicción tremendamente fuerte en que Dios no miente, en que Dios ama a sus hijos, en que Dios los preserva de la corrupción. Ese es el mensaje que tiene que oírse en casa en este tiempo. Que Dios está guardando nuestras familias. ¿Sí? Por favor, entendámoslo bien. Algunos han entendido mal esto y cuando de pronto, no sé, se enfermaron de COVID-19, dijeron, pero ¿cómo? Entonces, ¿dónde está la protección de Dios? Es que la protección de Dios no es para que no te enfermes, no es para que nunca pases por el fuego, decía Isaías, o nunca pases por el agua, sino que la protección de Dios es para que mientras estés en el fuego y mientras estés en el agua, no sufras las consecuencias. Entendamos bien lo que significa tener fe en Dios. La gran pregunta entonces para nosotros, y ya finalizando esto que quería compartir con ustedes, es esta. ¿Estamos preparando una generación tipo Noé? ¿En casa se está trabajando por eso? Y recuerden, esto no es solamente por nuestros hijos. Quizás sea especialmente pensando en nuestros hijos, pero también es para nosotros padres. Nosotros papás también tenemos que ser esa generación tipo Noé. Más que nada porque nuestros hijos nos observan. Más que nada porque somos sus modelos. Querramos o no querramos, quieran ellos o no quieran ellos. La cuestión es que somos un modelo, porque Dios determinó que así educamos a los hijos, con modelo, a través de modelo. Nosotros tenemos que ser el modelo, papás, de esa generación tipo Noé, que le creyó a Dios sin entender lo que Dios le estaba diciendo, sin ver durante 120 años lo que Dios había prometido. Pero él no dudó, él obedeció inmediatamente y mantuvo su testimonio fiel y bien en alto en medio de las burlas y la ridiculización de su época, que por lo que dice la Biblia es muy parecida a la de estas épocas también.
Pensemos en esto. Esto comienza siempre con una decisión. Obviamente, primero personal, ¿no? Porque vos papá, vos mamá, tienen que decidir qué es lo que van a hacer con su propia vida para que sea un modelo, ¿sí? Pero también una decisión en pareja. Y que en casa se termine diciendo, como decía Josué, mi casa y yo serviremos al Señor, ¿sí? Serviremos al Señor. ¿Ustedes en casa qué van a decir? ¿Van a decir lo mismo que estamos diciendo aquí, nosotros en casa? Bueno, yo quiero hacer algo en este momento, quiero orar para terminar este tiempo. Y esto que voy a decir ahora no estaba en la programación, no estaba en producción, pero yo le voy a pedir a mi esposa Marina que ella venga conmigo aquí para que podamos orar juntos, ¿sí? Y hacer una vez más esta consagración familiar. Nosotros ya la hicimos un montonazo de veces, en realidad lo hacemos todas las mañanas. Pero simplemente queremos ponernos enfrente tuyo. No sé si somos modelo, ¿sí? Pero por lo menos queremos orar juntos y que quieras vos orar con nosotros, volviendo a consagrar nuestras vidas y la vida de nuestras familias al Señor. Y que realmente Dios pueda hacer su voluntad perfecta, no solamente en nosotros, matrimonios, sino también pueda hacer su voluntad perfecta en nuestros hijos y en nuestros nietos, claro que sí, que todavía no los tenemos, y en nuestros bisnietos, que esperamos conocerlos. Pero pase lo que pase, con nosotros mismos, lo que esperamos es que siempre se haga la voluntad con todas las generaciones que vengan después de nosotros. Esperamos que ustedes allí en casa puedan decidir lo mismo. ¿Les parece que oremos juntos? Vamos a orar. Padre, gracias porque has puesto un modelo a seguir en tu palabra acerca de lo que significa vivir en fe. Y vivir en fe con una fe que salva a la familia, porque Noé en definitiva con su fe salvó a la familia. Señor, y no solamente que salvó a la familia de ese sistema corrupto que los rodeaba, lo salvó literalmente de la muerte. Por eso, Padre, es que nosotros hoy volvemos a consagrar nuestra familia aquí en casa, pero también, Señor, oramos por las familias que nos están viendo allí del otro lado. Señor, para que cada uno allí en su hogar pueda terminar diciendo, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Señor, nosotros publicamos nuestra fe en Cristo Jesús y declaramos que su palabra es verdadera y que todo lo que Dios dijo definitivamente se cumplirá. Y se cumplirá no solamente en nuestro tiempo, se cumplirá en los tiempos que vengan después de nosotros, hasta que Jesús vuelva a buscar a todos aquellos que creyeron en Él. Señor, nosotros en casa nos consagramos y allí en las casas seguramente que también lo están haciendo ahora. Amén. Termina esta oración con nosotros diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Lo puedes decir allí en tu casa? Muy bien.